Bien, muy buenos días. Reciban todos un cordial abrazo, un saludo a la iglesia amada Cristo Viene, en la cual crecí y estuve muchísimos años. Tengo la oportunidad y el honor de traer la enseñanza de la palabra el día de hoy. Así que hoy vamos a hablar con el título de los héroes. Héroes. Vamos a definir primero qué tipo de héroe voy a estudiar. En síntesis, es alguien que realiza una hazaña espectacular en pos y ayuda de otros, tomando la decisión de enfrentar grandes peligros, de enfrentar incluso la muerte, con gran valor y decisión. Así que hay muchos héroes que nos pueden venir a la mente. Hoy, repasando todo esto, por supuesto, recuerdo a todos los héroes que he tenido que ver en las películas de Marvel, que en realidad son 22 películas. Es increíble la cantidad de películas que han hecho, pero no son los héroes que los cuales voy a hablar el día de hoy. Tampoco quisiera enfocarme en los héroes de la fe, que es ampliamente enseñado y predicado entre las iglesias. Quisiera hablar más del tipo héroe común, el everyone hero, que en mi Spanglish a veces se me sale, me disculpan, es el hombre común con cualidades normales, poco o menos inteligente, habilidoso en cualquier una u otra área. Sin embargo, fuera de los arquetipos clásicos de los antihéroes o los trágicos y épicos, quisiera hablar de cómo tú y yo podemos convertirnos en héroes. Así que vamos a orar para poner esta enseñanza delante del Señor y que Dios tome control de las palabras para que esta semilla se pueda germinar en nuestros corazones. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad en que podemos estudiar tu palabra. Pon tu Espíritu Santo, Padre Santo, para que nos lleve a toda verdad, Padre Santo, a lo que tú quieres enseñar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Comenzamos entonces con las cualidades de los héroes comunes. La primera cualidad es la fe, por supuesto. La fe, ampliamente conocido, tenemos que estudiar la fe, pero ¿por dónde podemos comenzar a estudiar la fe? A través del libro de Hebreos. Hebreos es definido como el libro de la fe y nos vamos al capítulo 11. A lo que puedan ir buscando, voy leyendo los primeros versículos mientras ustedes buscan en la Biblia. Sería excelente que puedan hacer seguimiento a la lectura del día de hoy. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de Hebreos 11, del versículo 1 en adelante. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es un gran poder. Entonces, ¿cómo podemos explicar la fe? Hay dos ejemplos que me encantan acerca de la fe. La primera es el ejemplo común de la silla. Cuando hablamos de una silla y sabemos que la silla ha sido para sentarse, o nos dicen por primera vez eso es para sentarse, simplemente no probamos las patas, no vemos si es suficientemente fuerte, simplemente nosotros nos sentamos y confiamos que ella nos va a sostener. Asimismo es la fe. Cuando confiamos en Dios, sabemos que Dios nos va a sostener. Simplemente tomamos acción. Otro ejemplo que me gusta muchísimo es, por ejemplo, el conocimiento de la final de un mundial de fútbol. A mí me encanta muchísimo el fútbol y me gustó este ejemplo una vez que un predicador que decía: yo grabo mi partido en la final y no quiero que nadie me diga cuál es la final, porque mi equipo, en mi caso, podemos hablar de Real Madrid, ¿ok? Lamento por aquellos que son del Barcelona. Así que vamos a imaginar que tu equipo va a la final y vas a ver el juego, que lo tienes grabado, pero alguien te dice: ganó tu equipo. Y tú dices: no, pero bueno, ya el mal está hecho, así que nosotros vamos a ver el juego, pero estamos mucho más relajados porque sabemos que ya nuestro equipo va a ganar. Y comienza el juego y resulta que nuestro equipo va perdiendo. Y le hacen 2 goles en contra y tú dices: bueno,
No se supone que nosotros íbamos a ganar. Yo me esperaba un partido distinto donde íbamos a arrasar desde el principio, pero no fue así. Y resulta que aún así seguimos relajados, disfrutamos del juego por la emoción de ver de cómo nuestro equipo va a remontarse y vamos a tener la victoria al final. Asimismo en la fe tenemos conocimiento a través de la palabra de Dios de qué es lo que nos viene más adelante, de cómo Cristo venció el mundo, de qué viene para nosotros por medio de nuestra fe. Así que podemos relajarnos, aunque se vean los goles en contra, nosotros podemos estar seguros que hay victoria. Pero vamos a seguir estudiando esto. Dice también que por la fe nosotros recibimos la salvación. La salvación, la vida eterna, porque dice que es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Esto es mediante la dispensación de la gracia, después que Jesucristo muere por nosotros y por creer en su resurrección somos justificados delante del Padre. Por fe somos salvos, no por nada que hagamos. Pero así también en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo, se nos enseña también que Abraham, esto me lo enseñó en los cursos de Gianfranco en la Iglesia Cristo Viene, discipulado número 1, donde también por fe los antiguos alcanzaron la salvación. Dice que Noé, en uno de los versículos de lo que leemos en Hebreos 11, el que estamos estudiando el día de hoy, es que porque Noé creyó, le fue contado como justicia. Igualmente le fue contado como justicia la fe de Abraham. Todos ellos consiguieron la salvación, una promesa a través de la fe. Así que la fe es muy importante, pero hay algo más importante con respecto a la fe, es que nuestra primera pausa es que la fe te empuja a actuar en obediencia, seguir una visión y a esperar con paciencia a pesar de las circunstancias, porque conoces y estás seguro del resultado. Esto es lo que hace la fe, te empuja a la acción y estás tranquilo y seguro del resultado que ya conoces. Pero vamos a seguir más adelante, vamos a escudriñar un poco más en este capítulo de Hebreos. Vamos a nombrar a todos estos héroes tratando de tener una idea de cuáles son estos personajes. Muchos los conocemos, muchos quizás nunca los han escuchado, pero vamos a comenzar con Abel. Habla de Enoc, lo pueden leer en sus casas. Habla de Noé. Enoc fue arrebatado al cielo sin conocer la muerte. Habla de Noé, por supuesto. También Abraham, que es el llamado padre de la fe. A raíz de Abraham vino el pueblo de Israel a través de una promesa. Todos recuerden esa historia, que tuvo su hijo después de 80, 90 años y pensaba que no podría tener un niño, de lo cual se iba a multiplicar, iba a mirar al cielo y su descendencia sería mucho más como contar las estrellas. Seguimos más adelante, habla de Sara, que es la esposa de Abraham. También habla más adelante, vamos a ver, tenemos José. La historia de José es espectacular, inspiradora, de cómo él tuvo una visión y a lo largo de su vida sucedieron tantas cosas y finalmente fue él el que logró salvar y dar una antesala al pueblo de Israel para que creciera durante este momento. Hablamos también de Moisés, por supuesto. Luego habla más adelante hasta de Rahab, la ramera. Muy pocos conocen la historia de Rahab, pero también está nombrada aquí como una mujer de fe. David, Samuel y los profetas, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, todos estos realizaron una cantidad de actos heroicos por medio de la fe. Así que la fe es uno de los principales cualidades de un héroe. ¿Qué hicieron a través de la fe? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, dice en el capítulo 34, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga grandes ejércitos. Innumerables acciones por medio de la fe lograron estos héroes. Si seguimos más adelante, podemos ver una cantidad de personajes, aunque aquí me falta uno muy importante, sobre todo por una cualidad que me gusta muchísimo, que es la valentía. Y el personaje es Josué. Josué, para los que no saben, Josué es el que después de Moisés, que saca al pueblo de Egipto, duran años en el desierto, le cede
el paso a Josué, que tiene la gran tarea de salir en batalla a conquistar la tierra prometida y tiene que hacer grandes proezas, pero Dios le dice algo muy importante. Dice, esfuérzate y sé valiente, así como dice el libro de Josué, capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. La palabra usada del hebreo es gibor, que alude a un guerrero fuerte y osado sin miedo a la batalla. Es decir, que el sentido que tenemos en esta oportunidad a través de Josué es ser fuerte o sólido. Pero vamos a estudiar aquí un poco más. Valiente no es algo que Dios te da. Resulta que la valentía es algo que Dios te ordena. Algo que tú debes decidir hacer. Vamos a definir entonces valiente. Ser valiente es una decisión firme y sólida de actuar para enfrentar un obstáculo o una situación que cause temor o miedo en nuestras vidas, a pesar del conocimiento de nuestras debilidades y nuestras limitaciones. No es lo mismo ser un héroe y cuando tienes una gran habilidad de matemática, te dicen, bueno, un examen y tú sales simplemente confiado porque tienes una gran habilidad o tienes una habilidad especial y tú te confías en esa habilidad, pero cuando tienes una debilidad y conoces limitaciones y tienes que enfrentar a algo para el cual tú sabes que no estás preparado, se requiere valor y valor, una decisión. Pero, ¿cómo nosotros podemos convertirnos en unas personas valientes? Valientes en enfrentar el temor. ¿Qué tipo de temores? Vamos a estudiar aquí un poco de los temores que debemos enfrentar. Primeramente, el temor a la aflicción, el miedo a errar en el amor, el miedo a conquistar cosas que tienes en tu corazón, el miedo a muchísimas cosas que podemos tener miedo y aflicciones, a perder un ser querido, a enfrentar las cosas que son como leyes de la vida. Sin embargo, dice Juan 16, donde Jesús nos enseña en el versículo 33 que en el mundo tendremos aflicción. Y dice nuevamente y nos ordena, tengan valor, no temáis, porque yo he vencido al mundo. Aquí nos vuelve a repetir la orden, que seamos valientes. Así que nosotros como cristianos no podemos escaparnos de las aflicciones de este mundo. El hecho de que convertamos en cristianos, ya conocemos que no vamos a escapar de lo que sucede, porque el sol sale para los justos y para los injustos. Sin embargo, hay otro temor aún más allá, que es, por supuesto, el miedo natural y el instinto de tener miedo a la muerte. Pero dice Hebreos 11:37 que todos estos héroes antiguos también sufrieron. No todos tenían un final feliz como el partido de fútbol que nombré anteriormente, donde ganamos 5-2. Sin embargo, dice Hebreos 11, versículo 37, entre muchas otras narraciones de la Biblia, en que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron para acá, para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Es decir, que si queremos ser héroes, debemos estar preparados para estas cosas. Pero ¿cómo podemos ser nosotros valientes y nosotros enfrentar esto? No le tengo la idea de asustarlos, por supuesto. Lo que quisiera es darle herramientas para que puedan enfrentar sus temores, para que puedan enfrentar a través de la palabra de Dios los miedos y hacer lo que Dios ordena, que es ser valientes. Aunque al final lo voy a dar, ¿valientes para qué? Ser héroes, ¿para qué? Sin embargo, entonces son tres claves importantes para ser valiente. Primero, podemos ver en Hebreos, por lo menos en el capítulo 11, versículo 13 y 16. Recuerda que estamos en el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe. Bien, leemos en el versículo 13. El versículo 13 dice así. Ver bien. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una
patria. Es decir, que ellos se consideraban a sí mismos peregrinos en este mundo, así como nosotros también somos peregrinos. Este no es nuestro destino final. Nosotros tenemos aquí que vivir con una expectativa eterna, así como vivieron todos estos que miraban su promesa en la expectativa eterna, no en este mundo. De hecho, dice más adelante también que Abraham vivía como peregrino porque estaba muy seguro de que su expectativa era eterna. Vamos a leer Filipenses 3:20, dice así: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Esta no es nuestra ciudadanía, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Así que la mayor esperanza que tenemos nosotros es que no somos ciudadanos de este mundo. En cualquier lugar del mundo que te encuentres, nosotros que salimos de Venezuela somos peregrinos en el lugar, en la tierra donde estamos, simplemente de paso. No extrañamos la tierra que tenemos aquí, sino que anhelamos lo que viene más adelante, que es la vida eterna. Así que cuando tenemos una expectativa eterna, cambia por completo nuestra concepción del miedo. Ya podemos vencer muchísimos miedos por allí. La segunda clave sería tener una identidad. Todos estos héroes que nombraron anteriormente tenían una promesa y tenían una identidad. Ellos fueron el pueblo escogido por Dios, y cada uno de ellos podía decir: yo tengo una identidad. Nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Aquí dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tinieblas a luz admirable. Somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos. Así que nosotros, además de tener una identidad, de tener una expectativa eterna, también tenemos un propósito. Muchas veces han escuchado ustedes que nos dicen del libro de Una vida con propósito, leído por Rick Warren. Es un libro bastante extenso y bastante profundo, donde nos indica que Dios nos hizo con un propósito, que cada uno de nosotros tiene un propósito. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, porque Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Así que Dios tiene un propósito contigo, y todas las cosas que suceden a tu alrededor, las aflicciones o las cosas buenas o las cosas malas, tienen una función para cumplir el propósito, y es usado por Dios para su propósito. Pero ¿conoces tú tu propósito? ¿Conoces para que Dios te formó de tal manera que tengas las habilidades que tienes? Esas habilidades que quizás o no conoces o que tienes miedo de ejercer, como la enseñanza de los talentos. Dios ha dado talento en cada uno de nosotros. Sin embargo, aquí habla de un propósito. ¿Para qué fuiste creado? Yo te puedo dar un ejemplo de los propósitos que ya Dios tiene escrito para ti. Sin embargo, muchos propósitos más profundos. Vamos a leer más adelante. Aquí dice en Isaías 55:9: así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Es decir, de nosotros, en nuestra mente humana limitada, no podemos entender los pensamientos de Dios, y sus pensamientos son mucho más altos. No podemos comprender lo que Dios hace y cómo actúa. Sin embargo, dice también en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 9, dice de la siguiente manera: las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni ha penetrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Tú y yo somos las personas que le aman. Así que Dios ha preparado grandes cosas para nosotros.
tiene un propósito con nosotros que va mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. Trata de imaginarte y cierra los ojos y trata de imaginarte en tu expectativa lo más grande, el sueño y el propósito, el objetivo más grande que te puedes imaginar. Aún así, eso se queda corto delante de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que nosotros tenemos que ampliar nuestras expectativas. Así que aquí hacemos otra pausa para una de las grandes enseñanzas que he aprendido a lo largo de mi vida. Y dice que nuestro presente está dictado por nuestro futuro. Así que nosotros debemos ampliar nuestras expectativas de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que, ¿cómo podríamos explicar esto? Que nuestro presente está dictado por nuestro futuro. ¿Acaso conocemos nuestro futuro? Sí, mucho del futuro que nos espera como cristianos está escrito en la palabra de Dios. Muchísimas promesas de lo que nos viene. Pero ¿cómo vivirías tú si Dios se presenta en sueños esta noche o personalmente y te dice en 5 o en 6 meses o en 10 años o en 5 años va a suceder esto especial contigo para lo cual te he preparado desde antes de que tú nacieras? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué estudiarías? ¿Quiénes serían tus amigos? ¿Cuáles serían tus hobbies? ¿Cambiarías? ¿Verías más o menos televisión? ¿Verías más o menos series? ¿O verías más Facebook? ¿O dejarías de ver Facebook? ¿O te pondrías a estudiar ciertas carreras? ¿O cómo sería tu vida el día de hoy si sabes cuál es tu destino? ¿Cuál es tu expectativa? Lo que Dios tiene preparado para ti. Aunque hay expectativas muy individuales para ti, yo quisiera proponerte una más. Pero vamos a seguir estudiando primero, no adelantarnos al final. Entonces, hay una historia muy sencilla para poder explicar un poco esto de la expectativa. ¿Qué sucede? Había una vez un niño que vivía en un pueblo muy lejano donde nunca pasaba nada. Era sumamente aburrido. Y un día se enteró de que iba a venir un gran circo. Bien, entonces el niño se prepara con la emoción de lo que había en un circo. Le había escuchado que habían payasos, que habían animales, que habían malabaristas. Y así se preparó y esperaba la gran entrada, porque los circos en ese pueblo no venían y se armaban, sino que venían en una gran caravana y se presentaban para el show. Así que el chico agarró y se puso en primer lugar antes de que llegaran, desde las 5 de la mañana esperando que a las 9 pasara la comparsa del circo. Y así vio los payasos, vio los malabaristas, vio por supuesto los animales, el enano, el gigante, la mujer con barba, vio cantidad de cosas que jamás se había imaginado y por fin pasó la caravana y se fue contento a su casa. Y el otro día se fue contento a su colegio a contarle a todos sus amigos de lo que había visto. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando sus amigos le dijeron: pero viste el show de los leones cuando abrieron la boca y le metieron la cabeza? Y él se quedó pasmado. Pero claro, él nunca se imaginó o tenía la expectativa de que estas personas iban a armar una gran carpa, una gran tienda, iban a presentar un show aún mayor de lo que han presentado en la caravana en la calle. Así que este niño se perdió de todo eso porque su expectativa era simplemente de verlos cuando llegaban. Y nunca se imaginó ni conocía que había una expectativa mucho mayor. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana aprendas, que hay una expectativa mucho mayor para ti de lo que tú creas que hay al final del camino. Si tú piensas, bueno, ya yo cumplí la meta de lo que tenía pensado, pero no termina allí. Hay mucho más preparado por Dios para ti. Así que, ¿qué sucede en nuestro camino? Todos estos héroes hablamos de que tuvieron que llevar caminos tortuosos. No es una historia como que nosotros escribiríamos para un héroe. Por supuesto, en el último momento siempre podemos pensar que salen airosos. Sin embargo, quisiera explicarte un poco de cómo son las características de la historia de todos estos héroes que nos nombramos anteriormente. Debemos estar seguros que Dios hace lo correcto y podemos confiar que Él actúa a pesar de que las circunstancias parecieran en que Dios no responde. Esto sucedió por lo menos con Daniel. En el caso de Daniel no se cuenta mucho de cómo podría ser la vida de Daniel antes de lo que
de los sucesos que explican en el libro, por supuesto, pero Daniel era una persona de oración. Se puede imaginar desde que Israel fue cautivo y se llevaron a todas estas personas en cautiverio, entre ellas Daniel, y cómo puede ser la oración de Daniel. Yo me imagino a Daniel, así como lo escuché en otros predicadores, en pastores, en que Daniel oraba y decía, podría decir, pidiendo que no los llevaran al cautiverio, pero así fue, los llevaron en cautiverio. Podía orar y podía pedir que no cambiaran la ley para que fueran castigados aquellos que oraban y que adoraban al Dios eterno. Pero Dios no cambió la ley. Y así siguió orando a lo largo de su vida. Pero finalmente, aunque parecía que no la escuchaba, cuando llegó el foso de los leones, Dios hizo la obra. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Dios tenía para Daniel. Así sucede muchísimas veces en nuestra vida. Podemos trasladar, y quisiera que en este momento, cada vez que nombre todas estas características de situaciones en el camino de los héroes, puedas reflejarlo en tu vida, de lo que está sucediendo en este momento y en los problemas que enfrentamos a diario. Dios hace silencio. Aunque Dios hace silencio, podemos estar seguros que Él hace lo correcto. David en los Salmos nombró muchísimas veces cuando Dios hacía silencio en medio de sus circunstancias. También cuando toma mucho tiempo. A veces Dios toma mucho tiempo en nuestras circunstancias, así como sucedió con Abraham. Bien. Suceden situaciones contraproducentes, como es el caso por lo menos de José. José vivió cuando pensamos que Dios tiene una historia escrita para nosotros, para un final que ya nos contó, y sucede totalmente distinto. Es contraproducente lo que sucedió con José, que fue a la cárcel. Realmente no le fue bien. Aunque no parece lo correcto, aún así Dios está haciendo la obra. Y es correcto lo que Él hace, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No lo podemos comprender. Así sucedió con Abraham cuando envía para que sacrifique a su hijo. ¿Cómo lo podemos comprender? Solamente Dios, en su inmensa sabiduría, puede saber lo que está sucediendo. Así que, ¿cómo serían entonces los héroes de hoy? Vamos a repasar nosotros en una evaluación. Cada uno de nosotros en su casa puede evaluar qué tan héroe soy. Yo lleno los requisitos para ser héroe. Bueno, vamos a comenzar entonces. La fe. ¿Tienes fe? Yo puedo ser considerado que tengo fe. Yo voy a decir que sí. Pero ¿por qué digo que sí? Vamos a leer entonces aquí en Romanos 12, capítulo 3. Dice, hemos recibido una medida de fe. Bien. Gálatas 5, 22-23, la presenta como un fruto del Espíritu Santo. Así que todo cristiano que haya nacido de nuevo, que haya recibido el Espíritu Santo, ha recibido una medida de fe, como fruto del Espíritu. Ya Dios te dio la fe, ya te dio la primera cualidad para ser un héroe. Pero la fe es pequeña o grande. Bueno, hay algunos que enseñan que hay una misma medida de fe, que le dio la medida de fe a cada uno, que todos tienen la misma medida de fe. Otros que enseñan que tienen diferentes dones, diferentes medidas, pero el punto importante para esto es la enseñanza de que Dios te dio una medida de fe. Y una medida de fe tan pequeña como un grano de mostaza puede hacer que tú le digas a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Así que sea grande o pequeña la medida que tú creas tener, Dios te la ha dado. Y tienes la fe para mover montañas, porque dice Jesús que cosas más grandes que las que Él hizo podrán hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ahondar un poquito más en esto. Quizás me esté metiendo en un problema con nuestro pastor Álvarez. Bien, pero vamos a leer más o menos Mateos 17. Del 20 al 19 nos ubicamos Jesús con los discípulos. Vienen los discípulos después de intentar sacar a demonios de un hombre.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dijeras al monte: pásate de aquí para allá, y el monte se moverá. Aquí lo enseña. Es decir, que por su poca fe. Pero dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí siempre se nos enseña que quizás se saca el demonio con oración y ayuno, pero yo prefiero pensar que si ya Jesús les dijo que no lo pudieron sacar por la poca fe, no les dijo que no lo pudieron sacar por la oración, porque no ayunaron ni oraron, sino que a través del ayuno y oración ellos podían desarrollar su fe. Pero ¿por qué acaso Dios no le dio fe a sus discípulos? En aquella oportunidad, recuerden que estamos hablando de antes de la dispensación de la gracia, así que en aquella oportunidad tener fe era algo que podían desarrollar una persona, pero sin la obra del Espíritu Santo. O sea, que era algo que realmente tenía cierto valor. Tanto así que Jesús dijo con respecto al centurión que jamás había visto una fe tan grande, ni siquiera dentro de Israel, cuando hablaba del centurión. Para los que pueden recordar la historia del centurión, que le dijo a Jesús: simplemente da la palabra y yo sé que será sano el enfermo. Así que aquí quiero llegar con esto, que una vez que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en el periodo de la dispensación de la gracia, en que por fe recibimos el Espíritu Santo, Dios nos da la medida de fe para que nosotros actuemos. Por eso es que podemos escuchar que no le hablamos a Dios de nuestros problemas, sino le hablamos a nuestros problemas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos embajadores, que vamos con la autoridad que ya Dios nos ha dado para hablarle a los problemas. Cuando oramos, por supuesto, Señor, mira nuestros problemas, y tratamos de pedir, clamamos delante de Dios, porque podemos entrar delante del trono a través de la obra que hizo Jesucristo y decir: Abba, Padre, y acercarnos en el trono así delante del Señor y pasar al lugar santísimo. Podemos hablar con Dios, pero Dios nos dice que nos dio autoridad para que hablemos a la montaña. Él no dice, además, Dios le dice aquí que si tuviese fe y oras a Dios, entonces el Dios moverá la montaña. No dice que le hablarás a la montaña para que se mueva. Por supuesto, también esto tiene muchísimos caminos, porque también dice que si pidieres al Padre en mi nombre y creyeres, os será dado. Entonces, quiero enseñar un poco de ambas modalidades de enseñanza. Sin embargo, lo importante aquí es que quiero que sepas que tú tienes la fe como autoridad que Dios te dio para que seas un héroe. Bien, seguimos adelante. O sea que ya tenemos la primera cualidad como cristianos para ser héroes. Segundo punto, tenemos valentía, somos valientes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto nos da una cualidad adicional, porque a pesar de nuestras limitaciones y a pesar de lo que pensamos que no podemos hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto nos puede llenar de valor para tomar la decisión de actuar a pesar de nuestros miedos, porque tenemos una identidad, sabemos que tenemos una expectativa eterna y adicional tenemos un propósito, ¿o no? Ahora bien, ¿cuál es el propósito que tenemos? Y aquí es donde quiero llegar, llegando casi al final de esta enseñanza, que es cuando quiero que tú tomes una decisión importante, sea como cristiano o sea como quizás estás viendo esto y jamás has escuchado de Dios, o simplemente te invitaron a que lo viste por casualidad. Bien, primero, vamos a hablar de las decisiones que debemos tomar. La primera decisión que Dios nos enseña en su palabra es que la decisión de amar. El primer mandamiento todos conocemos que es: amad a Dios sobre todas las cosas y amad a tu prójimo como a ti mismo. Porque ser cristiano no es ese poco de reglas, toda esa cantidad, esa religiosidad que podríamos imaginar. Es simplemente esto, es muy sencillo: amad a Dios sobre todas las cosas y amad a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso es una decisión.
Yo cuando me casé, el primer impacto que tuve es que cuando me enseñaron es que amar es una decisión, por eso Dios lo ordena. Si Dios te diera amor, amaríamos por naturaleza, pero Dios nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, es decir, que nos dio la capacidad de tomar la decisión de amar. Bien, y como segundo punto es que también podemos tomar la decisión de ser valientes. Valiente es una decisión que también podemos tomar. Así que yo quisiera darte un propósito, y el propósito es la gran comisión que ya está escrito en la palabra, de ir y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. La gran comisión, un propósito que ya tenemos escrito en nuestra palabra. No tenemos que ir en revelación, ayuno, oración para que Dios nos diga qué debemos hacer. Ya tienes un propósito y para esto nosotros debemos ser héroes. Porque esto llena todos los requisitos para ser héroes. Nosotros vamos prestos con el evangelio a alcanzar y darle las palabras de salvación a tu vecino, a la persona que puedes llamar sin temor quizás al ridículo, como quizás le pudo haber pasado a Noé cuando estaba construyendo la barca y todos se burlaban de ellos. El temor a tener que enfrentar problemas, dificultades, de entrar a una cárcel y poder hablar del evangelio. Quizás temores que tú puedas tener, pero que tú tienes que vencer, que tomar la decisión de ser valientes y abrir tus labios y hablar de la salvación por amor, porque eso es lo que hacen los héroes. Has tomado la decisión de amar a tu prójimo y saber que muchos que se pierden, muchos que no conocen de la salvación y pueden perderse de la paz, de la bendición de haber conocido a Jesús y por medio de él alcanzar la salvación y ser justificado delante del Padre y poder llegar a su trono y decirle: Abba, Padre, he aquí yo estoy, ahora yo puedo ser un hijo tuyo, puedo tener expectativa eterna, ya puedo ser valiente porque ya yo sé lo que tienes preparado para mí, que todas las obras, que todo lo que sucede está obra para bien, para tu propósito, y yo quiero cumplir tus propósitos. Tengo una identidad contigo y tengo un propósito que es dar tu palabra en esta vida. En este video de peregrinaje en nuestra tierra tenemos un principal propósito y adicional. Te pido en este momento que puedas cerrar tus ojos, que puedas hacer una oración conmigo y podamos decir delante del Padre: Señor, aquí estamos. Ponemos nuestras manos, nuestra vida delante de ti, aun con nuestras limitaciones, aunque creamos que no podemos lograr las cosas que tú has puesto en nuestro corazón. Aquí nos comprometemos en la decisión firme de ser valientes, de amar a nuestro prójimo, Señor. Padre Santo, de entender que en tu palabra tú nos has dado un mandato, Señor, y que podemos alcanzar grandes cosas, Señor, más allá de nuestras expectativas, y queremos llenar tus expectativas, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, tú nos has dado de la fe, nos has dado de la autoridad, nos has dado las armas, Padre Santo, para nosotros vencer en tu nombre. Esperamos en ti, descansamos en ti, porque sabemos, Señor, que todas nuestras circunstancias, Señor, son para tu gloria, para tu honra, y estamos en las manos del que nos amó. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por tu salvación. Y si aún no conoces de la salvación, dice la palabra, que todo aquel que confesare con su boca que Cristo es el Señor y creyera en su corazón que Él resucitó de los muertos, ese será salvo. Y ahí es cuando conoces el verdadero amor de Dios con respecto a la humanidad, en que Dios te promete que tienes vida eterna, en que tienes salvación en Él, que aunque tengas problemas en este mundo y que creas que la historia que vas a tener durante este peregrinaje no es la ideal o es grandiosa, aún así tienes algo mucho más allá en el cielo preparado para ti, donde ni tu corazón puede imaginar. Así que te dejo
ese reto, ese challenge, para que vayas adelante y lleves la palabra de Dios. Amén y amén.